una vida que se parezca a lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿sí? Y ahí es donde está la gran diferencia, ¿no? En que nosotros podamos hacer que nuestra vida sea una vida parecida al propósito. Por eso se llama liderazgo con propósito. Primero porque todos estamos llamados a liderar, todos, y em, todos tenemos una posición de liderazgo en un momento de nuestras vidas, todos. Es más, todos lideramos, todos. Ojalá usted se pudiera leer el libro de John Maxwell, Líder 360. Allí se puede apreciar muchísimo esto, ¿no? En donde todos en algún momento somos, todos tenemos los roles de liderar y de seguir. Seguimos a alguien y lideramos a alguien, seguimos a alguien y lideramos a alguien, ¿no? Entonces, como todos tenemos que liderar, todos tenemos que entender que hay que liderar con propósito, ¿sí? Porque el liderazgo es influencia, pero también puede ser una influencia maluca, mala. Hay gente que tiene influencia mala en el liderazgo, hay gente que ha ejercido su liderazgo para el mal, ¿sí? La idea de nosotros es que si alguien le puede escribir en el chat a José Suárez, que si no escucha él, ustedes me escuchan bien. Sí, creo que me están escuchando, ¿cierto? Yo creo que me escuchan todos, pero digámosle a José que todos escuchamos bien, creo, ¿no? Sí. Entonces le decimos a José, pero si se lo digo, no me está escuchando. Tengo que escribirle en el chat, decirle, José Suárez, revisa tu conexión de audio, ¿sí? Y podemos, entonces les decía que nosotros tenemos en nuestras manos la posibilidad de lograr todo lo que hagamos con un propósito. Pero con un propósito, cuando yo hablo de propósito, yo me refiero a un llamado, ¿sí? A un llamado. Propósito es llamado. Partimos de una verdad que está en la Biblia. La Biblia dice, eh, Dios pone en ti el querer y el hacer. Eso me suena a mí a llamado. Me suena a que Dios puso en ti el querer hacer algo, te llamó a hacer algo y el querer como el hacer, ¿sí? Cuando tú tienes la disposición de servir, cuando tú tienes un llamado para emprender algo, para hacer algo, para arrancar algo, probablemente es Dios diciéndote, por ahí van los tiros, ¿sí? Pero Rafael, y cuando vienen las dificultades, siento que es que no es para mí. El problema es que nosotros creemos que las dificultades nos dicen que no es de Dios, ¿no? Y a lo mejor Dios quiere que enfrentes ese reto para que te fortalezcas. ¿Sí me explico? Entonces yo creo que nosotros necesitamos entender que la vida con propósito es una vida que nos va a permitir a nosotros sortear todo tipo de cosas, ¿no? Y pasan cosas en la vida complicadas y nosotros hoy estamos para, a través de este canal, de esta oportunidad extraordinaria que nos da la vida de reunirnos cada domingo, compartir esta verdad de que tenemos que liderar con ese llamado, ¿no? Y a lo mejor aquí hay gente que dice, pero yo no me siento líder, yo no me siento que eso lidero a nadie, ¿no? Y sí, sí eres un líder, lo que pasa es que no has recibido el llamado, no has reconocido el llamado. La mayoría de nosotros estamos llamados a liderar, pero no lo reconocemos. Y en ese proceso de no reconocer el llamado, generamos más separación del llamado, ¿sí? Y ahí es donde está el tiro. Entonces, vamos a compartir la presentación para compartir con ustedes. Y muchos están preguntándose, pero ¿cuándo va a empezar? ¿Cuándo va a empezar? Ya empecé. Entonces, muchachos, bienvenidos, ¿no? Queremos liderar con propósito, ¿no? Porque tenemos una misión, pero si esa misión no la reconocemos, si esa misión no la reconocemos, pues no tenemos chance de cumplirla hasta que no la reconozcamos. Tenemos que reconocer la misión para poderla cumplir. Ahora, ¿qué es lo que le pasa? ¿Dónde se diferencian las mayorías? Ahorita estamos haciendo un trabajo con el tema de las mayorías bien interesante. Todos los lunes vamos a hacer un live de Instagram hablando de las leyendas. ¿Por qué las leyendas se diferencian de todo? Porque no decidieron no estar en la mayoría. Y estamos haciendo, tenemos un material que le queremos regalar en forma de en vivo a nuestra comunidad de Instagram. Y ahí vamos a dejar bastantes herramientas. Lunes
8 de la noche, hora de Venezuela, vamos a reunirnos en el Instagram Live y vamos a hablar de los secretos de la leyenda. Lo hicimos el lunes pasado y fue una actividad bien chévere y creo que mucha gente se puede favorecer del tema de ser leyenda y poco a poco reconocer la misión, ¿no? Entonces, una de las cosas que logran las leyendas, cuando hablo de leyenda, es gente que logró éxito y en este contexto integral, éxito no solamente con dinero, no solamente con negocios, no solamente, no, éxito integral. Estamos hablando de un llamado superior, estamos hablando de que construyas negocios y familias bellas, construyas comunidades, que seas un impacto en la cultura de tu tiempo. A eso llamo. Que no seas un negocio, seas un movimiento empresarial, no seas solamente una familia, seas una referencia familiar. A eso nos referimos. Nos referimos sencillamente a que nosotros tenemos en nuestras manos la posibilidad de transformar nuestra historia pero tenemos que primero reconocer el llamado, ¿sí? Reconocerlo. Ahora, la mayoría no lo conoce, el llamado. La mayoría, al contrario, lo desconoce, la mayoría. La mayoría de nosotros está muy intoxicada de estorbos digitales, ¿sí? Estorbos digitales, la mayoría. La mayoría tenemos un montón de distractores de la verdad, distractores. Estamos distraídos, muchachos, distraídos. No. Y ahorita tenemos un riesgo altísimo de estar distraídos. ¿Por qué? Porque pasamos muchas horas en un sistema que te absorbe de distracción. Estás leyendo un libro en tu iPad y también estás conectado al Instagram, estás conectado a TikTok, estás conectado a Facebook, a YouTube, a todo, y se activan los llamados, ¿no? O sea, llegó, fulano publicó un video, el otro hizo un tweet, el otro puso. Entonces, no hay oportunidad de profundizar en la lectura, ¿sí? O sea, cuando usted lea en su iPad, póngase en modo avión ese iPad, no haga más nada, concéntrese allí. Nosotros practicamos una técnica de concentración que se llama Pomodoro por 25 minutos, nos concentramos y hacemos solo eso, ¿sí? Pero si nosotros no estamos atentos a ese llamado, tenemos el riesgo de estar muy distraídos. Y si estamos distraídos, y eso lo hablamos la semana pasada, el no reconocer el llamado, no sé si recuerdan, ojalá lo recuerden, produce dolor. Sí, produce dolor. Estamos hablando de dolores emocionales, espirituales. El alma está triste porque está llamada a algo que no está siendo atendido. Ahora, ese dolor desatendido se transforma en miedo, porque tú, en tu subconsciente, busca escapar del dolor y lo tiene que convertir en algo, y la única conversión que encuentra es miedo. ¿Y cuántas veces hemos hablado de que el miedo es el socio de la pobreza, el socio de la mediocridad? Muchísimas veces. Entonces, no reconozco mi llamado, no reconozco mi propósito, no lidero con propósito porque no lo reconozco. Eso me produce dolor, ese dolor se transforma en miedo y ando yo miedoso en la vida, miedoso de que me pase algo, miedoso de que me atraquen, miedoso de que mi negocio no funcione, miedoso de que mi familia me deje, miedoso de no encontrar la pareja correcta, miedoso de no servir para algo. ¿Por qué? Porque no atendí el llamado y ando con miedo. Ahora, ese miedo, como es un dolor no atendido, el miedo termina involucionando, es la palabra, porque no evoluciona con autoodio, se transforma mal, el miedo cambia para peor y vamos desarrollando más toxicidad interna, muchachos. Nos convertimos en autoodiadores profesionales, es decir, me maltrato. Por eso es que hay tanta gente que tú ves intoxicándose su vida por no reconocer el llamado. Mire qué profundidad, mire por dónde vamos. Esto es profundo, ¿sí? No reconocer el llamado de Dios termina a nosotros llenándonos de dolor, de miedo y de autoodio, señores.
¿Qué significa eso? Que empiezo yo mismo a sabotear mis propios procesos, que empiezo yo mismo a desconocerme como alguien que nació mal. Dice Andrés Guedes, exceso de infoxicación. Está bueno eso, ¿no? Estamos excesivamente intoxicados. Y tú y yo necesitamos entender que mientras estemos allí, nuestra vida va a ser de dolor, de miedo y de autoodio. Dolor, miedo, autoodio. Podrás ganar dinero, pero con dolor. Podrás ganar dinero, pero miedoso. Miedoso de que te lo quiten, miedoso de que te pase algo, miedoso. Entonces, compras seguridad, ¿sí? Y hay gente que eh, se odia a sí misma y la cara que nos muestra es una cara de sobrado, de seguro, de no pueden conmigo, quieren acabar conmigo, pero no pueden, ¿sí? Entonces, una falsa seguridad sostenida solo en lo material, que cuando le quitan el piso material, ya no hay nada ahí, no hay nada, y como no hay nada ahí, eh, pues se le cae el mundo. Y es por eso que usted ve gente que la empresa le va a quebrar y se suicidan, porque creen que ellos son la empresa. Hay gente que le pasa una tragedia financiera y acaban con su vida. Pero hay gente que hace eso poco a poco, porque está presente el dolor, está presente el miedo, está presente el autoodio. Poco a poco, ¿cuándo me destruyo? Cuando yo voy al exceso de la intoxicación, cuando me la paso solamente viendo televisión. Eso también es una forma de autoodio. Cuando no agarro un libro ni por error ni por casualidad para inspirarme. Cuando no hago ejercicio, es una forma de autoodio. Pero Rafael, el ejercicio no se me da. A nadie se le da. A nadie. Hay que la gente cree que el que sube el cerro y el que corre se le da. Se lo forzó. ¿Usted cree que el maratonista, no bajes esa nube? El que hace ejercicio le cuesta hacer ejercicio. Tener una vida virtuosa es dolorosa, es doloroso. Pero yo creo, o sea, lo que pasa es que nos han maquillado la verdad. Nos han hecho creer que Sacha Fitness, sí, digo Sacha Fitness con todo respeto, o sea, no la conozco, ¿no? Pero hay que nacer con el espíritu de Sacha Fitness. No, a ella le cuesta. El otro día estaba diciendo que le gustaba el diablito. Bueno, a mí también. O sea, nosotros necesitamos entender que somos frágiles, somos en barro en las manos del alfarero. Pero cuando nosotros no nos ponemos en las manos del alfarero, ¿qué somos? Barro nada más. Un barro doloroso, un barro miedoso, un barro que se odia a sí mismo. Y ahí está el problema. Nos auto-odiamos. Nos auto-odiamos cuando trabajamos en exceso. También es una forma de auto-odio. Cuando nosotros decidimos creyendo, buscando un escape, llenarnos de trabajo, llenarnos de cosas. Es la persona que no disfruta el cumpleaños, sino que limpia todo el día para que el cumpleaños sea perfecto. No disfrutó el día, no disfrutó. Yo conozco una amiga mía que es así, muy cercana. Se la pasa cuidando todo y no disfruta ella. Y es interesante cómo eso es una forma de autoodio, es una forma donde yo me niego a la vida, donde yo a veces siento culpa por sentirme bien y a veces siento que debo sufrir un poquito, ¿no? Y ahí estamos nosotros fuera del plan de Dios. Estoy seguro de que Dios quiere que nosotros busquemos un llamado, que luchemos por hacernos dueños de ese llamado y que ese llamado, aunque el camino hacia ese llamado, hacia la construcción de ese ser que Dios quiere que seamos, sea doloroso, ese dolor, ese dolor por construir y transformarnos sí es bueno, porque está atendiendo al llamado. Pero el dolor que nosotros nos forjamos y que desatendemos por no seguir el llamado, ese sí es más duro. O sea, en pocas palabras, muchachos, amigos, gente excelente, gente maravillosa, tenemos una encrucijada en la vida. O lideramos recibiendo, atendiendo el llamado, y va a haber dolor, va a haber situaciones, pero va a valer el esfuerzo, o nos quedamos desatentos al llamado y va a haber dolor, va a haber miedo, va a haber autoodio.
va a haber un montón de cosas que nos van a hacer un infierno, la vida, ¿sí? Ahí es cuando tú ves que una vez escuché a alguien que dijo, la definición de infierno no es lo que él decía, ¿no? Esto no tiene ningún rigor teológico lo que le voy a decir, pero la definición de infierno para este autor, creo que es Camilo Cruz, no recuerdo, creo que él lo dijo en una convención donde estuve yo, dijo, infierno es encontrarte contigo mismo en la versión que pudiste lograr ser, pero que no te dio la gana de ser. Ese es el infierno. Ver a la persona en la que te pudiste transformar, pero no te dio la gana, te dio pereza. Te gustó más el churro, te gustó más la dona adicional. Entonces, una dona tras otra formamos una gran barrigota, ¿sí? Te gustó más dormir 5 minutos más que se convirtieron en 45 minutos más que se convirtieron en una vida sedentaria. Y pudiste convertirte en alguien mejor, de mejores hábitos, con una mente más limpia, con una dieta más limpia, con un espíritu más limpio, pero no te dio la gana, te dio pereza, pensabas que era muy duro. Pudiste tener una empresa grande, pero no lo hiciste porque tuviste dolor, miedo y autoodio. Eso es un infierno, ¿sí o no? Es un infierno. Mira, esto yo no lo había preparado, pero por ahí se fue. Ahora, cuando nosotros evadimos el llamado, nosotros nos quedamos con los estorbos digitales. Ahí es donde nosotros tenemos problemas, problemas. Houston, Houston, we have a problem, Houston. Porque los estorbos digitales, cuando usted lo primero que haga en la mañana sea agarrar su teléfono, usted está en problemas. Yo lo agarro para apagar la alarma, que de paso voy a buscarme un despertador de cuerdita, porque no hay que tener teléfonos ni cosas digitales cerca de uno mientras uno duerme. Es una recomendación. Eh, de cuerdita, de esos de, tengo que buscármelo. Voy a buscármelo y voy a poner un despertador. Claro, va a despertar a todo el mundo, pero poco a poco voy a dominar la técnica para que en menos de 2 segundos pueda apagarlo, ¿sí? Y quitarme ese estorbo. Dije, usted tiene que ir a usted, al agradecer a Dios, a caer de rodillas, a empezar el día bien. Lo que empieza bien, termina bien. Pero si yo empiezo es intoxicado de noticias, de pornografía, de cosas negativas, cosas opacas. Mi vida va a ser opaca. Sí. Y yo no sé a quién le estoy hablando hoy. Hay alguien que hoy le está llegando este mensaje. Alguien que hoy va a decir, yo tengo que cambiar. Yo tengo que cambiar, ¿no? Vamos a escribirle a Zulay, a escribirle en el chat que sí escuchamos bien. Voy a escribirle en este momento, Zulay, escuchamos todos bien. Ya yo escribí. Entonces, porque Zulay debe cambiar su conexión o entrar y volver a salir. Entonces, muchachos, la mente es sabia. La mente es sabia. Hoy vamos a hablar de liderar con propósito. Para poder tener propósito tenemos que conocerlo. Para conocerlo hay que desarrollar sabiduría. ¿Por qué nos conviene desarrollar sabiduría? Porque la mente sabia reconoce las oportunidades. La mente sabia reconoce las oportunidades. La mente sabia sabe dónde están las oportunidades. ¿Sí? Nosotros tenemos que entender que mientras nosotros no seamos o no desarrollemos esa sabiduría, no vamos a ver las oportunidades. Nos pueden pasar oportunidades enormes en la vida que no las vamos a ver por no manejar la sabiduría. Ahora, cuando yo tengo propósito y cuando no tengo propósito. Cuando tengo propósito y logro éxito, el éxito es sustentable. El éxito dura. El éxito que tengo genera plenitud. Te sientes mejor, sientes que formas parte de algo, ¿sí? Y es real. Es sin maquillaje. Es tú. Puedes ser tú y ser exitoso. Mira qué bendición. A mí me encanta que la vida nos haya permitido conocer estas verdades, porque no hay nada más chévere que ser tú mismo, ¿sí o no? No hay nada más chévere. O sea, el otro día leí que alguien decía, no intentes ser otro, los demás puestos ya están ocupados. Necesitamos tu mejor versión de ti mismo, ¿sí?
Y eso lo logras cuando tienes éxito con propósito. Estás contento con ser tú, con tus errores, con tus limitaciones, pero tú luchando por ser mejor, tú buscando ese llamado, tú en modo cinturón blanco, ¿sí? Modo cinturón blanco, o sea, aprendiendo, aprendiz, sí. Ahora, el éxito sin propósito, muchachos, es efímero. Cuando no hay propósito, cuando hay despropósito, es estresante y está maquillado para que se vea bien. Ay, que se vea bien, ¿qué dirán? O sea, entonces hay gente que quiere el éxito para que se vea. Cuando tienes propósito, no importa lo que se ve, es mi propósito. Voy a cumplir mi propósito. ¿Ven la diferencia? La diferencia es cuántica, es cuántica. Tú y yo tenemos que entender que el propósito es el centro de todo. Y tenemos que conocer ese propósito y tenemos que tener esa mentalidad de sabiduría. La Biblia dice, de una manera bellísima, el que quiera sabiduría, pídasela a Dios y Dios se la dará en abundancia. ¿Sí? Salomón, cuando Dios le dijo, ¿qué quieres? Todo lo que me pidas te lo daré porque eres el hijo de David y voy a activar en ti mis promesas. Y Salomón le dijo, dame sabiduría, pudiéndole pedir todas las riquezas. Pero Dios le dijo, como me pediste sabiduría, te daré la sabiduría que quieres y más, pero también te daré toda la riqueza. Y Salomón es conocido como el hombre más próspero de la historia universal. Ahora, eso significa seguir el llamado del propósito, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos que aprender a ver con profundidad. Yo he hecho una campaña interesante con el tema de ver desde la raíz o vivir radicalmente, vivir con raíz, porque tenemos que ver las cosas desde adentro, desde la perspectiva donde la ve Dios. Y dice, 1 Samuel 16:7, dice, Jehová no mira lo que el hombre mira, el hombre mira lo que está delante de los ojos, pero Jehová mira el corazón. En pocas palabras, muchachos, tenemos un Dios de profundidad, un Dios radical, un Dios de raíz, que no le gusta la apariencia. Esto sucede en el contexto de que están buscando el próximo rey de Israel y todos estaban pensando en la pinta de los hijos de Isaí. Busque el libro de Samuel y lea esa historia que es extraordinaria. Y el que menos tenía pinta resultó ser el rey, que era David. Bueno, entonces, si nosotros queremos ser líderes y tener propósito y lograr algo en la vida, tenemos que tener profundidad, muchachos. Profundidad. Ay, me sale del corazón. Pero la mayoría está distraída en la superficialidad. Miren lo profundo de estar en lo superficial. Eso es profundo. Parece una cacofonía. Pero voy a decir algo. No vivir en superficialidad trae consecuencias profundas, profundamente malas. Recuérdelo, estamos distraídos y por eso lamentablemente se han perdido vidas valiosísimas, talentos. Por la distracción hay libros que nunca se escribieron, por la distracción hay canciones que nunca se cantaron, por la distracción hay empresas que nunca se fundaron o empresas que se fundaron pero quebraron por andar distraídos, por no recordar su propósito, por no recordar su profundidad, por no recordar que tenemos, muchachos, un llamado. No atender el llamado produce dolor, ese dolor se transforma en miedo, ese miedo se transforma en autoodio y nuestras vidas son ácidas, ácidas, áspero. Desarrollas una espiritualidad áspera, eres una persona, te conviertes en una persona difícil, complicada. Y creo que no es el sueño de nadie ser una persona difícil, complicada, ¿cierto? Entonces tenemos que aprender a ser sabios. Cuanto más se desvíe una sociedad de la verdad, más odiará a aquellos que proclaman la verdad. Les doy esa vacuna, porque a lo mejor usted sale hoy con una claridad un poco más nítida de lo que es la verdad, de lo que es tener un propósito. Y usted va a salir a proclamar su verdad en su sociedad, en su círculo. Va a salir. Y todos los que hemos experimentado
la ventaja de construir negocios y exponernos al público y hablar y exponernos al rechazo, sabemos que cuando tienes un sueño y lo quieres defender, sale un ejército de gente odiando esos sueños y burlándose de ti. Porque cuanto más se desvíe una sociedad de la verdad, más va a odiar a los que la proclaman. Porque cuando tú te paras de frente y dices, yo quiero luchar por mi sueño, estás retando a los demás a luchar por el suyo y eso no le gusta a la gente. A la gente le gusta que le digan, duerme más, come más Nutella. ¿Sí? A mí me encanta la Nutella de paso. Pero, ¿sabes? A veces llenarnos solamente de las cosas que nos dan gusto nos pueden intoxicar, ¿sí? Necesitamos aprender a vivir con propósito, con un llamado, para que cuando venga el gusto lo disfrutemos más, cuando venga la Nutella, ¿sí? Ahora, ¿qué debemos eliminar y qué debemos adoptar para ser sabios? Tú y yo necesitamos, hay cosas de nosotros que tenemos que sacarnos. Tenemos que eliminar muchas cosas. Tenemos que eliminar muchas cosas para poder lograr esa sabiduría que nosotros queremos. Esa sabiduría la tenemos que lograr eliminando cositas de nuestra vida que son estorbos de sabiduría, ¿sí? Tú y yo tenemos que aprender a apreciar las ventajas de ser sabio. Hay ventaja en la sabiduría. Nosotros tenemos que aprender a adoptar que, bueno, primero la sabiduría viene de Dios, la sabiduría, no el conocimiento, pues la sabiduría es más profundo, ¿no? La sabiduría genera el conocimiento, pero la sabiduría viene de Dios. Y tenemos que tener claro que Dios aborrece cosas que como las aborrece, pues nos separan de lo que buscamos, que es la sabiduría, ¿sí? Entonces, aborrece, por ejemplo, la maldad. Cuando tú vas con mala intención, no va a haber, no hay match entre maldad y sabiduría. No hay, no hay. Y usted puede pensar, ¿no? O sea, no hay manera de convivir. Usted puede pensar, mira, yo he visto mucha gente mala que parecen muy sabios. Tú a lo mejor has visto gente astuta, mala y astuta, que es diferente, ¿no? Pablo Escobar era astuto, no era bueno, pero no era sabio. ¿Sí o no? Sí, o sea, cuando las acciones se basan en la maldad y tengo resultados y tengo una cosecha, esa cosecha aparentemente buena termina siendo mala porque fue basada en la maldad y hay una ley que se llama la ley de la siembra y la cosecha. Como la basé en la maldad, al final el fruto va a ser amargo. Volvemos al ejemplo de Pablo Escobar, ¿no? O sea, mira qué mal terminó. Por ejemplo, ¿qué cosas me separan de la sabiduría? Orgullo, arrogancia, eso me separa de la sabiduría. La mala conducta, el mal lenguaje, ¿sí? Hablar mal, hablarme mal, eso me aleja de la sabiduría. Nosotros nos enredamos en la vida y tomamos decisiones muchísimas veces basadas en el orgullo. No, a mí de mí no se burlan, conmigo no pueden, no han podido ni podrán. Y eso es más orgullo, ego, ¿sí? A lo mejor nuestra manera de hablar no se está congeniando con lo pulcro, sino más bien con lo obsceno. Y cuando estamos allí, no puede haber sabiduría, ¿sí? No está la atmósfera personal que crea la sabiduría, que pueda dar los frutos que estamos buscando. Estamos buscando los frutos de la sabiduría, frutos que sean buenos, que sean duraderos por Dios. Porque ¿qué hace usted teniendo frutos que son efímeros? ¿Le interesan? ¿A usted le interesan? No, no le interesan, no le interesan las cosas que sean efímeras. Tenemos que tener más visión hacia lo eterno, ¿sí? Entonces, acuérdense que no es lo mismo tener plata que ser rico. No es lo mismo. No es lo mismo tener plata que ser rico. Hay gente que es rica, pero es miserable. Viven en la miseria y viven en la angustia. Porque lograron esa riqueza no con sabiduría, con astucia, ¿sí? Y aplicaron leyes, lograron resultados, pero son resultados basados no en la sabiduría, sino en la maldad, en el odio, en la venganza. Voy a ser rico, me voy a comprar 3 camionetas y cuando vea al desgraciado le voy a pasar por encima, le voy a pisar un charco para que se moje, para que aprenda que yo sí lo logré, ¿sí? No, es cuando tienes maldad en el corazón, ¿sí? Sí. Eso es como cuando hay un flaco, tú ves un flaco que dice, y esto por favor amigos flacos, nunca lo hagan. Un flaco que dice, ay,
Yo como de todo y no engordo. Desgraciado. No digas eso, no digas eso, no digas eso y no se lo digas a un gordito, jamás. Porque estás ahí con maldad. A lo mejor no tienes maldad en el corazón para decirlo, pero no lo digas más. No lo digas más. Eso es como, el otro día escuché, es como Bill Gates llegando y diciendo, ay, gasto, gasto, gasto y no se me acaba la plata. O sea, no, no, tú y yo tenemos que entender que tenemos que ser sabios en el hablar. Tenemos que tener cuidado cuando hablamos. Tenemos que entender que a veces nosotros pudiéramos tener muchos miles y miles de resultados, de patrimonios, pero ¿saben algo? Cuando lo hago desde la astucia y no desde la sabiduría, no es sustentable. Hay que cultivar la sabiduría, ¿sí? De allí viene la abundancia, la riqueza. La riqueza no es tener más, sino necesitar menos. Es cuando hay gente que gana muchísimo, muchísimo, y siente que nunca es suficiente, ¿sí o no? Muchísimo, muchísimo. Y están, yo te voy a decir algo, nunca va a ser suficiente. ¿Por qué nunca va a ser suficiente, muchachos? Porque siempre hay más cosas que hacer. Y no está mal pensar así, está bien pensar en abundancia. Escuchen, esta es una diferencia muy delgada, ¿sí? Pensar en crear más para dar más. Pensar en ser leyenda para dar, no para recibir, decíamos el otro día. Pensar en dar más. Por eso quiero construir más, pero no pensar en más para acumular más. Ahí está la gran diferencia, ahí está la parte retorcida. Nosotros tenemos que entender eso. Ahora, tú y yo necesitamos entender que hay principios que se activan cuando nosotros somos diligentes, cuando somos sabios, y debemos eliminar las cosas que nos alejan de la sabiduría. Dice Proverbios 8:13, cuando hablamos de sabiduría, apréndase esto, si quiere darle un pantallazo o búsquelo en la Biblia, no se guíe por lo que yo digo, dice, quien teme al Señor aborrece lo malo, yo aborrezco el orgullo, la arrogancia, la mala conducta, el lenguaje perverso, míos son el consejo, el buen juicio, míos son el entendimiento y el poder, por mí reinan los reyes y promulgan leyes justas los gobernantes, por mí gobiernan los príncipes y todos los nobles que rigen la tierra, a los que me aman les correspondo, a los que me buscan me doy a conocer. Conmigo están las riquezas y la honra, la prosperidad y los bienes duraderos. Mi fruto es mejor que el oro fino. Mi cosecha sobrepasa la plata refinada. Voy por el camino de la rectitud, por los senderos de la justicia, enriqueciendo a los que me aman y acrecentando sus tesoros. Esa es la sabiduría. Está hablando de la sabiduría. ¿Sí? Ahora tú y yo tenemos que entender eso, muchachos, tener conciencia de eso. Yo voy a hacer énfasis toda mi vida en esto, en tener más conciencia, en revolucionar el entendimiento, en ampliar nuestra visión. Si amplío mi visión, hago más porque veo más. Hago más porque veo más. Entonces, la conciencia más ampliada me da mejores posibilidades de tomar elecciones mejores. Y esas mejores elecciones me llevan a mejores resultados. Allí está la gran diferencia. Tenemos que entender que ahí está todo, en tener más conciencia. Para eso nos reunimos los domingos, para eso hacemos negocios, para eso hacemos conferencias, para eso hacemos en vivos. Mañana tenemos un en vivo a las 8 de la noche en la cuenta de Instagram. Para eso, para levantar conciencia. Porque nosotros somos personas que nos dimos cuenta de que despertar es bueno. Despertar, ¿sí? Despertar. Y tú puedes tener muchísimos talentos. Tú puedes ser brillante de forma natural, pero ¿saben algo? Es mejor tener dedicación y disciplina. Disciplina. Dedicación y disciplina es de todos los días, todos los días. La gente que tiene brillantez y talento, como lo tienen, no lo cultivan. Y como no lo cultivan, no son sostenibles. Hay gente que tiene talento. ¿Cuánta gente con talento no conoces tú que están en, en una vida oscura y gris? ¿Cuántos talentos que llegaron a ser grandes ahora están apagados porque no fueron forjados con disciplina? ¿Sí? ¿Cuánta gente? El libro, el éxito no es por casualidad, no, no. El fracaso, hay un libro que habla sobre el fracaso de John Maxwell, el lado positivo del fracaso, ya me llegó.
En ese libro, John Maxwell cuenta algo que a mí me impactó cuando lo leí. Me impactó porque él dice que en la Quinta Avenida hay casas de empeño. La Quinta Avenida es como que la zona más próspera de Manhattan, en Nueva York. Y en la Quinta Avenida tú ves puro Gucci, las mejores marcas, y opulencia, los mejores hoteles. Sí, es una avenida muy próspera. Pero él dice que ahí hay casas de empeño para la gente rica. Y como que no pega, ¿no? O sea, ya va, este rico, pero tuvo que empeñar algo. ¿Cómo así? No entendí, ¿no? Bueno, para la gente top, si personajes conocidos van y empeñan. Y ahí va, y ahí actores, actrices, anillos de la NBA hay en casas de empeño. Tú puedes pensar eso, o sea, cinturones, de esos cinturones que le dan al campeón mundial de boxeo, hay cinturones de eso en casas de empeño. Y tú dices, ¿cómo así? Alguien que ganó muchísimo dinero. Vamos a poner un ejemplo específico, el que le mordió la oreja, Mike Tyson. Mike Tyson. Fíjate cómo me acuerdo de la oreja de Holyfield, la mordió Tyson. No nos acordamos de otra cosa de Tyson, ¿no? El que le mordió la oreja. Y Mike Tyson, precisamente en ese año donde le mordió la oreja a Evander Holyfield, él este, produjo ese año más de 400 millones de dólares. Yo quiero que tú pongas en perspectiva 400 millones de dólares al año, ¿sí? En ese año se los ganó. 5 años después, 5 años que pasan volando, Mike Tyson había ido al gobierno federal a capítulo 14, quiebra, ley de quiebra en Estados Unidos, la ley federal, te declaras en bancarrota porque ya no puedes pagar tus gastos, ya no hay plata. O sea, 400 millones de dólares, muchachos, se los mamó en nada. O sea, ¿por qué? Porque tenía el talento para producirlos, pero no tenía la dedicación, la disciplina y el carácter para sostenerlos, ¿sí? Porque no es ganar mucha plata, no, no es tener mucho talento, no, es dedicarte, es ser el mejor en lo tuyo con dedicación y disciplina. Una obra maestra, bien hecha, bien hecha, bien hecha, una, bien hecha, eres el máster, ahí, 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 eres dedicación, disciplina, la hiciste, no hay que ser la superestrella, hay que ser tu mejor versión. Dale un codazo al que está al lado tuyo y le dices, quiero que seas tu mejor versión, tu mejor versión, tu mejor versión, tu mejor versión, tu mejor versión. El mejor tú que podamos tener. Ese es alguien que tiene propósito, ese es alguien que tiene consistencia, que tiene raíz, que escuchó el llamado, que salió y se fajó a trabajar dentro de lo que quería. Ese es el que necesitamos, ese es el que vamos a buscar, ese es el que estamos llamando, ¿sí? Tenemos que hacer una revolución de la autoimagen. Tenemos que aprender a vernos mejor, porque tendemos a actuar de acuerdo a cómo nos vemos. Si te ves mal, actúas mal. Si te ves poquitico, actúas poquitico. La gente dice, ay, es que a mí la gente no me trata bien. La gente te trata como tú esperas que te traten. Sí, porque tú decides cómo te trata la gente, cómo te tratas tú. Si tú eres una persona que tiene poca autoimagen, no te van a tratar bien. No te van a tratar bien. Y hasta que yo no entendí mis retos de autoimagen, no me sentía parte de nada, ¿sí? Y eso nos pasa a todos. Hay una cosa que se llama la profecía autocumplida, ¿sí? De hecho, es un objeto de estudio en psicología, en psicoterapia, en coaching, en todas las áreas del comportamiento humano, estudiamos el tema de la profecía autocumplida, ¿sí? Y es que nosotros mismos tendemos a cumplir nuestra propia expectativa. El mundo es un espejo. Nosotros tomamos de la vida aquello que deseamos, no. Tomamos lo que somos. Muchas veces usted desea cosas que no se le dan porque todavía usted no es eso que usted quiere ser. Todavía no lo es. Todavía dice, ay, yo de verdad quiero ser más rico, pero usted por dentro no cree en la riqueza. Y entonces más bien usted está peleando con esa prosperidad. Hay un libro de T. Harv Eker que se llama el libro de Eker sobre el dinero,
eh, ese libro te ayuda a tener una buena relación con el dinero, las leyes de la riqueza, ¿sí? Ese libro es espectacular para que tú entiendas que a veces tú mismo puedes ganar mucho dinero y tú mismo haces como Mike Tyson, te lo tumbas, te lo quitas, te lo lanzas, te lo raspas, lo quemas, lo evaporas. Porque en el fondo encuentras más valor en ser pobre de escasos recursos que en ser rico y próspero. Hay gente que le duele la palabra riqueza, hay gente que le duele la palabra salud, saludable, por dentro no. Entonces por eso es que tú eres una persona que empieza una dieta y no la termina. Empieza un programa alimenticio y no lo termina, porque no se ven, no se ven. Si tú no te ves por dentro, ¿no? Hay gente que hace un programa, dura un mes, 2 meses, 6 meses, baja de peso, pero por dentro sigue siendo y pensando como un gordito, ¿no? Yo tengo días, yo por ejemplo los domingos pienso como gordito. Sí, me encanta la pizza, me encanta el chocolate, todo eso el domingo. Ya, y ya. Y de lunes a viernes, el sábado me doy otra licencia, el lunes a viernes, el lunes a sábado, trato de ser más cuidadoso y más limpio con lo que como para tener mejores resultados. Pero entonces, si yo no me veo desde el punto de vista celular, si yo no me veo una persona próspera, voy a verme en el diapo, en el contrario, y voy a cumplir la profecía. Es la profecía autocumplida. ¿Qué estás profetizando de ti? Tú, ¿qué te estás diciendo de ti? ¿Cómo van a ser los próximos 2 a 5 años? ¿Qué edad tienes? Mejor dicho, ¿qué edad ya no tienes? Yo cumplí 50 años, no tengo 50 años, ya no tengo 50. O sea, ya esos 50 se me fueron. Ahora, los que me quedan, esa es la vida que me queda. ¿Qué vas a hacer tú con la vida que te queda? ¿Qué vas a hacer tú con las oportunidades que tienes hoy para que tu vida, la que quede, el pedazo que quede, sea un pedazo con propósito? Un pedazo donde lideres con propósito, donde tú digas, esta vida la voy a exprimir al máximo y voy a morirme, algún día voy a morirme eh, exprimido de talento. Todo lo que tenía lo di, dándolo todo. Eso es. Eso es lo que tenemos que buscar, muchachos. Hay que despertar. Despertar y ser un despertador. Despertar a la verdad y llevar esa verdad a más personas. Que más gente se entere de que pueden cambiar su vida. Tú no sabes la contundencia y la alegría que me da cuando alguien me dice, Rafael, gracias, yo desperté, yo estaba apagado. A mí me da mucha alegría. No porque me digan a mí que yo desperté a nadie, no, no, porque eso satisfacería el ego oscuro que todos llevamos por dentro. No, me da alegría porque sé que ahora hay alguien que puede con su despertar a otros, ser un despertador, ser una persona que ahora, porque ahora hay gente que va a tener más esperanza porque te va a ver a ti transformado, muchachos. Te van a ver a ti mejor, más próspero. Entonces va a haber gente que va a ser más próspera porque vio tu ejemplo, ¿sí? Hay gente que va a ver en tu vida el cambio que ellos quieren ver. Y tú vas a hacer una carta viva que pueda despertar a otros. Y eso, ahí es donde la hicimos, en esa parte. Ahí es donde logramos el objetivo. No lo logramos siendo la maravilla, siendo los número uno, siendo nosotros, porque yo soy. No, siendo un canal de conexión entre la grandeza de otros y su propia grandeza, ¿sí? Y su llamado. Porque el llamado de Dios es grande, es contundente. El llamado de Dios no es miserable, no es para nosotros vivir apagaditos. El llamado de Dios es para llevar luz. En el libro de los Hechos, capítulo 13, usted puede encontrar ese llamado, ¿sí? Y ojalá usted pueda leer ese libro completo. Una historia. Ojalá hiciera una película con todo lo que hicieron los apóstoles cuando arrancaron, cuando Jesús se fue al cielo y quedaron ellos con ese ministerio. Ojalá se hiciera una película. Sería una película épica, espectacular. Sería espectacular. Entonces, ser un despertador para despertar, muchachos. Dice Hechos 13:47. Así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines
de la tierra. Eso me suena a un llamado grande. Eso me suena a un propósito grande. Eso no me suena a estar confinado, a no hacer nada, a quedarnos apagaditos. No, es a que te he puesto por luz para las naciones, ¿sí? Para llevar un mensaje de esperanza, de salvación a la tierra completa. El llamado es global, la gran comisión es grande, es fuerte, es hacia allá. Pero ¿saben algo? Cuando hay un llamado de Dios, también hay un estorbo del diablo. Cada vez que Dios te manda a conquistar algo, el diablo te va a mandar un gigante, un Goliat, una vocecita que te dice que no puedes, una vocecita que te dice que no estás preparado, una vocecita que dice, suena muy bonito, pero ahorita tenemos COVID-19, no se puede hacer nada. No, sí se puede hacer, sí puedes hacer mucho, sí puedes hacer muchísimas cosas, tú no tienes idea de cuántas personas ahorita están necesitando que tú le toques el corazón y le digas que ellos valen. ¿Cuánta familia no hay abandonado? Empecemos por ahí. Empecemos por nuestra casa, empecemos por llamar a nuestros familiares, a nuestra gente. Visite a las abuelas, atienda a sus padres, hónrelos. Sí, ocúpese de su pedazo. Decía la Madre Teresa de Calcuta, decía, si todos limpiáramos el patio trasero, el mundo sería un lugar más limpio. Ah, pero nosotros queremos que el mundo cambie y no cambiamos nosotros. No se puede. Pero cada vez que tú tengas un llamado, cada vez que Dios te mande a hacer algo grande y bueno y power, el diablo te va a mandar una mala creencia. Y allá tú si escuchas la voz de Dios o la voz del diablo. Ahora, ¿cómo hago, Rafa, para escuchar más la voz de Dios? Pasa más tiempo con Él. Es la única manera de poderlo entender. Pasa más tiempo meditando en su verdad, en su palabra. Pasa más tiempo aún en contra de tu carne, aún en contra de tu naturaleza, porque esto de pasar más tiempo con Dios no se te da, es así como el ejercicio, no se te da. La gente dice, ay, yo quisiera leer la Biblia. Bueno, fájate. Hay días donde no quieres y tienes que leerla. ¿Por qué tienes que leerla? Porque tienes que aprender a instalar el hábito de consultar con Dios, de consultar con la fuente de la sabiduría, de buscar su llamado, de buscar su palabra, de mantenerte dentro de lo que Él quiere que hagas lo más posible. Tenemos que vacunarnos contra nosotros mismos. Nosotros somos los que nos provocamos la miseria en nosotros. Y por andar escuchando más la voz de la miseria, nos asustamos. Por no escuchar la voz de Dios, generamos dolor. Ese dolor se transforma en miedo y ese miedo nos mantiene apagados. Y como nos mantiene apagados, terminamos odiándonos porque sabemos que pudimos hacer algo y no lo hicimos. Escuchamos más el Goliat, no escuchamos la voz de Dios. Así que tenga usted claridad en tomar sus decisiones. Y recuerde que si pongo a Dios de primero, nunca llegaré de segundo. Hay muchas cosas que podemos compartir, muchachos. Se nos acabó el tiempo ya. Estos minuticos los uso para despedirme y para agradecerles y para que usted pues me permita orar por usted y que podamos de alguna manera eh, nosotros ser diferentes, ¿sí? Vivir una vida diferente, vivir una vida donde nuestra naturaleza sea más parecida a lo que Dios quiere que sea.